verso 15 hasta el verso 22. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús les replicó: Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. Del César, respondieron ellos. Entonces, denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. El Señor añada bendición a su bendita palabra. En el capítulo 21 y en el capítulo 22, Jesús se dispuso a confrontar a los religiosos de su tiempo. De hecho, presentó lo que se conoce como la parábola de los dos hijos en el capítulo 21. Y desde luego habló de un padre que tenía dos hijos y al primero le dio la encomienda para que fuera a un lugar. Y este dijo: voy, y no fue. Y al segundo le dijo que fuera, y desde luego el hijo dijo que no iba a ir, pero posteriormente fue. Y con esta parábola Jesús confrontó precisamente a los religiosos de su tiempo, haciéndole saber que la conducta de los religiosos de Israel era una conducta totalmente inapropiada y una conducta que no correspondía al plan y al propósito de Dios. Luego les narró la parábola de los labradores malvados, aquellos que se dispusieron a matar al hijo del dueño de la viña. Y con esto le quiso decir a los labradores, con los labradores malvados, a los fariseos: ustedes son como estos labradores malvados, que no solamente se han apropiado del propósito de Dios, sino que están dispuestos aún a matar a su hijo para que el propósito de Dios no se realice en ustedes. Mateo, dentro de sus narrativas, empieza a contarnos la forma y manera como Jesús confrontó a los religiosos de su tiempo, y cada confrontación era como una saeta al corazón. Cada confrontación era como un golpe a la conciencia, como un golpe a la vida de cada uno de ellos. Así es que los fariseos no se querían quedar dados. Ellos dijeron: bueno, pues si este nos está confrontando así, lo propio es salir de él. ¿Y de qué manera podemos salir de él? Pues podemos salir de él haciéndole una pregunta en público. Y la pregunta que le vamos a hacer en público, sin lugar a dudas, si la contesta con un sí, le buscamos un problema.
Si la contesta con un no, le buscamos el mismo problema. Así que con esta pregunta, Jesús no se va a poder escapar bajo ninguna circunstancia de nuestro látigo, de nuestro azote. Y desde luego, en esta perícopa vamos a ver a los líderes religiosos de Israel lanzando un ataque a la persona de Jesús. Pero desde luego, como todo buen tirador, querían acomodar bien la mirilla, querían enfocar bien el arma, querían mantener relajado el dedo para poder hacer el disparo con calma, querían mantener toda la posición física de manera relajada, la respiración de manera relajada, para de esta manera dar un tiro certero a la persona de Jesús. Y ellos empezaron a hacerlo de esta forma. Lo primero que le dicen a Jesús es maestro. Desde luego, en el contexto de Israel, decirle maestro a alguien era reconocer que estaba inspirado por Dios para de esta manera responder a los hombres conforme al plan y al propósito divino. Solamente se le decía maestro a los rabinos de la ley, a los intérpretes de la ley. Y ellos de inmediato le están haciendo un reconocimiento, entre comillas, a Jesús, diciéndole maestro. Lo próximo que le dijeron a Jesús es: tú eres bien sincero. Eres bien sincero. Es decir, reconocieron que en las palabras de Jesús, en la enseñanza de Jesús, había mucha sinceridad. Lo tercero que le dijeron fue: tú siempre que hablas, hablas verdad y enseñas el camino de la verdad. Y lo próximo que le dijeron fue: tú no discriminas. Cuando tú tienes que hacer un señalamiento, punto, tú lo haces. Y como dice el jíbaro, al que le caiga el sayo, que se lo ponga. Y desde luego, con estos 4 planteamientos, ellos vienen a hacerle la pregunta a Jesús. Está de más decir que los 4 planteamientos que ellos hacen con respecto a Jesús simplemente es una barata adulación. Es una adulación que no responde a un sentido de integridad. Simplemente es una adulación que tiene como propósito exacerbar el ánimo de Jesús para que caiga en la trampa. Si le están diciendo maestro, le están reconociendo autoridad. Por lo tanto, a la pregunta que te vamos a hacer, despreocúpate de la respuesta, porque tú tienes autoridad para dar la respuesta que tú quieras. Si le están diciendo sincero, pues le están diciendo ¿qué cosa? No te preocupes con la pregunta que te vamos a hacer, porque en ti hay una sinceridad en tu carácter tan extraordinaria que a ti no te importa a quién duelas, a quién lastimes, a quién ofendas, a quién laceres, porque a la hora de tú responder, tú respondes como las ves. Si le están diciendo que tú enseñas el camino de la verdad, entonces le están diciendo: aventúrate a respondernos, porque a fin de cuentas tú siempre dices verdad y el que habla verdad siempre está libre. Tú no discriminas contra nadie, por lo tanto no te preocupes, porque hoy le vas a decir la verdad aquí a unos y mañana tal vez se la tengas que decir a otros. Y desde luego, danos tu opinión. ¿Es justo pagar tributos al César o no? Claro, hay que trabajar con el contexto histórico, porque hay cosas que usted puede decir que no sean tan lastimeras o tan ofensivas, dependiendo del lugar donde las diga. Pero si Jesús respondía con un sí o con un no, esta pregunta le iba a traer serios problemas. Y el primer problema que le iba a traer a Jesús era que le iba a perder, le iba a restar crédito. Jesús iba a quedar desacreditado si respondía con un sí o si respondía con un no. ¿Por qué razón? Bueno, porque Palestina era un país ocupado por el Imperio Romano. Los romanos habían ocupado a Palestina.
y toda Palestina ahora le pertenecía a la bota del Imperio Romano. Desde luego, a los judíos no le hacía gracia que el Imperio Romano invadiera su tierra. Mucho menos no le hacía gracia que ahora el Imperio Romano le viniera a imponer a ellos un estilo de vida al cual ellos no estaban acostumbrados. Los judíos de por sí, ellos pensaban que eran una clase aparte, que eran gente totalmente distinta y diferente a los demás. De hecho, ellos entendían que toda la gentilidad era algo inapropiado para la interacción que ellos podían tener con los demás seres humanos. Por lo tanto, en esta situación, el dolor de los judíos era que a quienes ellos despreciaban en su experiencia cultica eran precisamente sus amos, eran precisamente sus dueños. Por lo tanto, los judíos estaban sometidos al Imperio Romano, y no solamente estaban sometidos al Imperio Romano, ahora le tenían que pagar impuestos al emperador. Y si para un judío era agónico aceptar que le habían invadido su tierra y que ahora le gobernaban en su tierra, más agónico era el entender que tenían que pagarle al emperador impuestos por lo que era suyo. Como por ejemplo, ellos pagaban 3 impuestos anuales. El primer impuesto que pagaban era el impuesto de la tierra. Este impuesto de la tierra lo pagaban los agricultores. Este impuesto de la tierra lo pagaban los ganaderos y los pastores de ovejas. Cada vez que a un agricultor le venía la cosecha de uvas, o le venía la cosecha de aceitunas, o la cosecha de algún otro tipo de producto, inmediatamente aparecía un recaudador de impuestos para preguntarle: ¿cuánto hiciste en la cosecha? Dame el impuesto. ¿Y para quién era el impuesto? Para el emperador. También estaba el impuesto sobre la renta. Es decir, cada vez que un judío veía a un recaudador de impuestos llegar a su casa y tocarle la puerta, sabía que lo que venía a cobrarle era el impuesto de la casa donde vivía. Cualquier parecido al día de hoy es pura coincidencia, ¿no? Por el otro lado estaba el impuesto de la capitación, que era precisamente el impuesto que desarrolló toda esta pregunta. Ese día se estaba cobrando el impuesto de la capitación. ¿Cuál era el impuesto de la capitación? El impuesto de la capitación lo que exigía era que todo varón de 14 años hasta 65 años le tenía que pagar un impuesto al Imperio Romano. Nada más que por vivir, nada más que por respirar, nada más que por estar por debajo de la sombrilla del imperio. Todo muchachito de 14 años, el día que cumplía años, lo primero que tenía que hacer su padre era ir precisamente donde un tribuno, donde un publicano. Y aquí estoy para pagar el impuesto de mi hijo. Y lo tenía que pagar desde los 14 hasta los 65 años. Las mujeres lo pagaban desde los 12 años en adelante. No olvidemos la pregunta que le hicieron a Jesús. La pregunta es: dinos si es lícito pagarle impuestos al César. Desde luego, Jesús estaba entre un público donde la mayoría de los que allí estaban eran judíos que aborrecían al César y que aborrecían el sistema imperial que había puesto su bota sobre de ellos. Pero por el otro lado, si usted observa bien, la historia que nos narra Mateo dice que estaban los judíos y estaban los herodianos. Y los herodianos
eran simpatizantes del emperador. Era el partido político que se había levantado entre los judíos, que alababan, que aplaudían, que reconocían virtudes del imperio, y por lo tanto ellos avalaban el que se cobrara impuesto. Si Jesús contestaba con un sí, se echaba en contra a los judíos. Pero si Jesús contestaba con un no, entonces se echaría en contra a todos los herodianos, que lo acusarían de sedición, de ser enemigo del Estado, de ser enemigo del imperio, y desde luego allí mismo lo hubieran arrestado y lo hubieran desaparecido. Ahora, fíjese qué dato dice aquí Mateo. Él dice que los herodianos y los fariseos, es decir, los malos y los perversos, se juntaron para hacerle daño a Jesús. Mire qué interesante. Los herodianos y los judíos no se podían ver. Los herodianos y los judíos no podían interactuar, no podían saludarse. De hecho, los judíos pensaban que los herodianos eran carbón del infierno, para que el infierno ardiera más el día que ellos murieran. Pero en esa ocasión se pusieron de acuerdo. ¿Sabe para qué? Para hacerle daño a Jesucristo. Contéstanos esta pregunta, maestro, hablador de verdad, sincero, de profunda integridad. Contéstanos si es lícito que le podamos pagar impuestos al César. Contéstanos con un sí o un no. Desde luego, este evento, para que usted tenga una idea, este evento sucedió en el año 30 al año 33. Fueron los 3 años del ministerio de Jesús. Entre el año 30 y el año 33 sucedió este evento. Pero cuando Mateo narra el evento, lo narra en el año 80, entre el año 80 y el año 90. Si usted observa bien, hay aproximadamente unos 50 años desde el momento en que sucedió el evento y el momento en que se escribe sobre el evento. Han pasado 80 años, pero 40 años antes del evento o después del evento sucedió otra experiencia mucho más dolorosa para Israel. En el año 70, los romanos destruyeron el templo. Ahora, ¿por qué razón Mateo escribe esta historia 50 años después? ¿Para quién la escribe? ¿Para los que la vivieron en el año 30? No. La escribe para los cristianos que están viviendo la experiencia en el año 70. La escribe para los cristianos que están viviendo el dolor y la agonía de los años 70, entre los años 80 y 90. ¿Por qué razón? Porque estos cristianos ahora están pasando por una situación mucho más aguda, mucho más difícil. Mire qué se le ocurrió al Imperio Romano. Como ellos habían destruido el templo de Jerusalén, los judíos acostumbraban dar un tributo al templo de Jerusalén todos los años. Lo daban con gozo, lo daban con alegría. Ellos decían que ese era el mejor tributo que ellos podían pagar, porque se lo pagaban a Dios, se lo pagaban a su hacedor, se lo pagaban a su creador. Pero desde luego, desde que destruyeron el templo, ya no había que pagarlo, porque el templo no existía. Pero ¿sabe lo que hizo el Imperio Romano? El Imperio Romano creó un templo pagano que se denominó el templo de Júpiter. ¿Y sabe qué le exigió? ¿Qué le exigió el Imperio Romano a los judíos? Que el tributo que le pagaban al templo de Jerusalén, ahora se lo pagaran al templo pagano de Júpiter. ¿Usted se imagina lo enfogonados que estaban los judíos?
lo molesto que estaban los judíos, lo iracundo que estaban los judíos. Es decir, ahora nos quieren obligar a nosotros a pagar un tributo a una deidad que nosotros no reconocemos porque la consideramos pagana. Es a esos cristianos a quienes Mateo le escribe esta historia y les hace saber la respuesta que Jesús dio cuando se preguntó si era lícito pagarle tributos al César o no era lícito pagarle tributos al César. Note bien que la experiencia sucedió en el año 30 y no es hasta el año 80 que se cuenta la historia, y es en el año 70 donde sucede esa gran dificultad para los judíos. Ahora, fíjense qué interesante. Jesús pidió un denario. Un denario era lo que se pagaba en aquel entonces como tributo de capitación. Y cuando pidió el denario, tomó la moneda en sus manos y a los mismos que le hicieron la pregunta les dijo: ¿qué imagen ustedes ven ahí? Ellos miraron y le dijeron: la imagen del César. ¿Qué efigie ustedes ven? Es la efigie del César. De inmediato Jesús respondió y dijo: pues denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Jesús con su respuesta? Fíjense que ellos lo que esperaban era que Jesús dijera sí o no, pero Jesús no dijo ni sí ni no, sino todo lo contrario. Digo, la responsabilidad no se puede evadir. No podemos evadir las responsabilidades. Si algo debe estar claro en la conciencia de todo hombre, de todo ciudadano, es que las responsabilidades no se pueden evadir. Por lo tanto, Jesús establece el principio de que las responsabilidades no pueden ser evadidas por el ser humano. Y aquí se presentan dos extraordinarias responsabilidades. La primera de ellas, la responsabilidad con el Estado. Ningún cristiano puede evadir la responsabilidad con el Estado. El Estado establece responsabilidades sobre sus ciudadanos. Y desde luego, cualquiera que quiera evadirlas, que las evada. Pero la recomendación bíblica, la recomendación cristiana, es que el cristiano no debe evadir la responsabilidad con el Estado. Mire, cuando yo digo que Mateo escribió esta historia para los cristianos del 80, ¿sabe lo que le costó a los judíos cristianos el evadir la responsabilidad con el imperio? Les costó la muerte. Y parece que Mateo le quería decir: mira, evítense problemas, porque cuando nosotros evadimos nuestras responsabilidades con el Estado, inmediatamente sufrimos graves y serias consecuencias. Si usted no me lo cree, pásese un semáforo, pase un pare, estaciónese en un lugar impedido y usted va a descubrir que el Estado le va a venir a recriminar. Desde luego, yo estoy seguro que algunos de ustedes no hubieran querido que en una noche como esta tan linda de adoración les recordemos el 15 de abril. Y tengamos un sermón donde diga que Jesús estableció dos principios claros. El principio de que el cristiano no puede evadir la responsabilidad con el Estado. Porque ya no es sencillamente dentro del marco del ideal, tal vez no sea así, pero dentro del marco del ideal, el Estado tiene la responsabilidad y el deber de recaudar el dinero para, con el dinero que recauda, por lo menos que no tengamos hoyos en la carretera.
ideal. Ese es el ideal. Para que los ciudadanos puedan gozar de un buen sistema de salud. Para que los menesterosos puedan tener un sistema digno de salud. Para que los ciudadanos tengamos un sentido de seguridad. Pero desde luego, a lo mejor usted y yo decimos, ¿para qué voy a pagar las contribuciones si las carreteras de Puerto Rico están malísimas? Oiga, el Estado no le mandó a usted a hacer un trabajo de revisión de hoyos en la carretera. Si usted no paga las contribuciones, el Estado de inmediato viene a ¿qué? ¿Y qué es lo que establece la fe cristiana? La fe cristiana establece que hay responsabilidades que no se pueden evadir. ¿Está? Cuando pagamos las contribuciones, usted no puede evadirlo. Cuando tenemos responsabilidad para cumplir con las leyes, usted no puede evadirlo. Usted no puede partir de la premisa de que usted tiene la facultad y la capacidad de interpretar las leyes a su antojo y a su mejor conveniencia y de esa manera hacer una ejecución de vida ciudadana de acuerdo a su interpretación de vida, porque a eso le llamarían anarquía. Y la responsabilidad de todo cristiano es ajustarse a las leyes del país. Por el otro lado, todos los cristianos tenemos la responsabilidad de responder con honor ciudadano al Estado donde vivimos. ¿Y qué implica el honor? Pues implica una mejor y más sana convivencia. Mire, yo escucho a tanta gente hablar cosas tan interesantes. Estamos escuchando a diario que Puerto Rico está viviendo y está pasando por una etapa de salud mental muy dolorosa y muy triste, donde los seres humanos tienen un nivel de tolerancia cero para manejar las cosas, ¿verdad? A eso le llamas Anita mecha corta, ¿verdad? Entonces, desde luego, hay unas responsabilidades como cristianos que tenemos que tener. Si nuestra sociedad está dentro de una enfermedad mental de falta de tolerancia, ¿cuál debe ser la postura de nosotros los cristianos? Ante la falta de tolerancia social, usted y yo necesitamos desarrollar ¿qué? Más tolerancia. No podemos salir a la calle a pelear con la gente. No podemos salir a la calle a discutir con la gente. No podemos salir a la calle a enfrentar a la gente. Porque a fin de cuentas, la sociedad está reconociendo que hay una deficiencia de salud y de tolerancia en medio de nuestra sociedad, y ante ello la responsabilidad de cada cristiano es que en medio de la intolerancia, en medio de la violencia, en medio de la agresividad, los cristianos debemos ser agentes de paz. Pues esa es parte de nuestra responsabilidad como cristianos. Pero sabe también, Jesús dijo, hay que darle al César lo que es del César. Y añadió, y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, el principio de que yo no puedo evadir las responsabilidades como cristiano, plantean que yo no puedo evadir responsabilidades con el Estado, pero tampoco debo evadir responsabilidades con el reino de Dios. Es decir, hay unos valores que el reino sostiene y postula, y esos valores que el reino sostiene y postula, yo no los puedo evadir. Hay una integridad que el reino de Dios postula, y esa integridad que el reino de Dios postula, yo no la puedo evadir. Y hay también una administración que el reino de Dios establece, y esa administración que el reino de Dios establece, yo como cristiano no la puedo evadir. Ahora, observe lo interesante de esto.
Yo le dije a ustedes hace unos minutos que Jesús vivió esta experiencia entre el año 30 y el año 33. Y para ese momento, lo que Jesús planteó era bueno. Luego, en el año 80 al 90, la iglesia vivió la misma experiencia. Y desde luego, Mateo retrotrajo la experiencia de Jesús del año 30 y la presentó entre el año 80 y 90 para que los cristianos aprendieran del principio de Jesús. Lo que quiere decir es que si sirvió en el 30, también servía en el 90. Ahora, observe bien. Si sirvió en el 30 y sirvió en el 90, quiere decir que también sirve en el 2013. Porque cuando Jesús establecía principios, no establecía los principios a base del carácter de una comunidad, ni los establecía a base de los valores de la comunidad en términos de su tiempo. Cuando Jesús establecía principios, los establecía en el macro. Es decir, el principio que estoy enseñando hoy es el principio que se enseñará dentro del reino de Dios siempre. Y a todos los cristianos se nos ha mandado que no evadamos la responsabilidad que tenemos para con el Estado. Desde luego, alguien pudiera preguntar, ¿y si la responsabilidad del reino de Dios y la del Estado riñen? ¿Por cuál me decido? Pues mira lo que dice el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo dice: someteos a toda autoridad de la tierra, sean gobiernos, sean tribunos, sean jueces, sean soldados, sean militares, porque no hay autoridad que no sea de Dios, y las que existen por Dios son establecidas. Y desde luego, a través de toda la historia bíblica, nosotros vamos a ver ese principio funcionando. Por ejemplo, los jóvenes hebreos fueron a parar a una tierra extraña. Y cuando llegaron a esa tierra extraña, ellos hicieron lo que las leyes establecieron. También así, que se ganaron un privilegio por encima de los demás. Siendo jóvenes esclavos, se convirtieron en asesores del Estado. Ahora, cuando ellos decidieron obedecer el principio del reino y desacatar el principio del Estado, cuando trataron de hacer que por el principio del Estado los valores del reino se fueran al suelo, en ese momento los jóvenes hebreos dijeron: nosotros no adoraremos ninguna estatua, solo adoraremos al Dios nuestro. Lo mismo sucedió con Daniel. Cuando Daniel llegó, él llegó precisamente como esclavo. Se convirtió en un hombre de gran relevancia y de gran importancia en medio del pueblo donde estaba, obedeciendo las leyes del Estado a cabalidad. ¿Cuándo fue que Daniel decidió no obedecer las leyes del Estado? Cuando las leyes del Estado estaban en contraposición a las leyes del reino. Cuando llegó el momento de pretender obligar a Daniel a adorar la imagen, él determinó que solo adoraría al Dios de Israel. Lo mismo le sucedió a los judíos de la historia del libro de Esther. Ellos estuvieron muy bien relacionados con el Estado y estuvieron también relacionados con el Estado al punto de que gozaban de una confianza plena con el emperador. ¿Cuándo se afectó? Cuando una ley malsana pretendía que ellos adoraran una imagen y ellos determinaron que no adorarían la imagen del emperador. Por lo tanto, ¿cuánto es, según el principio que nos enseña Jesús, cuánto es que el cristiano tiene que inclinarse por las reglas del reino de Dios y abandonar las del Estado?
cuando se pretenda sustituir a Dios por cualquier rey o por cualquier emperador. Pero mientras tanto, la Escritura establece con perfecta claridad que todos los cristianos debemos responder de manera armoniosa con las leyes del Estado para que de esa manera podamos dar buen testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿a dónde yo quiero llegar en esta noche con ustedes? Jesús dijo: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, dentro de este principio, al Estado lo sostenemos todos los cristianos y todos los ciudadanos comprometidos con el Estado. Nos guste o no nos guste, nos simpatiza el gobernador. De hecho, nadie puede decir, como no me gusta el gobernador de turno, no rindo planilla por 4 años. Nadie puede hacer eso. Nadie puede decir, de hecho, porque iba por la carretera y un hoyo me dañó la goma y me dañó el aro, yo lo voy a descontar de la planilla. Nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Al Estado lo sostenemos todos los ciudadanos comprometidos con el Estado. Ahora, ¿sabe qué he observado, queridos? Que a la iglesia la sostienen algunos cristianos comprometidos con el reino de Dios. A la iglesia no la sostienen todos los cristianos. Y el principio de Jesús es que aprendamos a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, el principio que Jesús establece con perfecta claridad es que de la misma manera que nos invita a sostener como ciudadanos comprometidos al Estado, de esa misma manera nos invita a comprometernos con el reino de Dios para que lo podamos también sostener. Por una sencilla razón, porque el Estado no sostiene la iglesia. El Estado no sostiene los pastores. El Estado no sostiene los sueños, las metas y los anhelos de una congregación. Por lo tanto, es responsabilidad de todos los cristianos. Todos los cristianos debemos sentirnos enteramente responsables de que, así como Jesús establece el principio de sostener al Estado, de esa misma manera nosotros no podemos evadir la responsabilidad. El reino de Dios es nuestro. El reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios nos pertenece. La causa de Dios es la causa nuestra. El plan y los sueños de la causa de Dios son nuestros planes y son nuestros sueños. La meta de la iglesia es la meta de nuestra iglesia. Por lo tanto, de la misma manera que el principio establece que debo sostener al Estado, de esa misma manera el principio establece que debo sostener la iglesia. Uno de los problemas que tenemos para poder manejar con responsabilidad este principio de Jesús se conoce como el fenómeno de la mala mayordomía. ¿Y qué es el fenómeno de la mala mayordomía? Pues el fenómeno de la mala mayordomía no es lo mucho o lo poco que podamos ganar. Es lo mal que podemos invertir, lo mucho o lo poco que tenemos. Mire qué dato interesante. Es como resultado de la experiencia de fe que Dios nos llama a todos nosotros mayordomos. Usted es el administrador de los bienes que Dios le da. Y cada uno de nosotros tiene responsabilidad plena con los bienes
que Dios nos da. Lo que Dios nos da, nos lo da por su gracia. Pero es una gran responsabilidad la que cada uno de nosotros posee en términos de la buena administración de los bienes que recibimos del Señor. Por lo tanto, como es una gran responsabilidad, Dios deposita en nosotros la confianza. Yo quiero que eso usted se lo grabe bien. Dios deposita en mí la confianza de administrar lo que Él pone en mis manos. Ahora, ¿cómo lo voy a administrar? ¿Y cómo voy a probarle a Dios que no le defraudo en esa confianza de hacerme un buen mayordomo? Mire, yo leía un artículo hace unos meses atrás de unos economistas y mire qué argumento interesante ellos decían. Ellos decían que en épocas de crisis como la que estamos viviendo, muchos ricos se hacen pobres y muchos pobres se hacen ricos. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Bueno, porque todo va a depender de la capacidad de la buena mayordomía. Todo va a depender. La buena mayordomía no requiere grandes cantidades de dinero para administrar. La buena mayordomía lo que requiere es buena capacidad para administrar lo poco o lo mucho que tenemos. Entendiendo que esa responsabilidad parte de este principio extraordinario. El hombre y la mujer que sirve a Dios en su buena mayordomía sabrá darle al César lo que es del César, pero sabrá darle a Dios lo que es de Dios. Y lo pondrá en las manos de Dios. No porque Dios lo va a bendecir, sino lo pondrá en las manos de Dios porque entiende que ya Dios le ha bendecido. Mire, 30 años atrás, yo fui a pastorear una iglesia, 33 años atrás para ser más propio, ¿no? Yo fui a pastorear una iglesia en el pueblo de Trujillo Alto. Y desde luego, pues cuando yo llegué a esa iglesia, un hermano me invitó a su casa. Me invitó a su casa para que compartiera con él y su familia. Y él quería enseñarme algo que tenía en el patio de su casa. Y yo pues accedí a ir con él al patio de su casa. Allí en el patio de su casa, él tenía una mata de gandules, que yo nunca había visto algo igual. Aquella mata de gandules estaba repleta de gandules. Tanto gandul tenía que él la tuvo que amarrar con unas soguitas y tuvo que poner unas estacas para evitar que la mata se le cayera. Él se para al lado mío muy orgulloso de su mata de gandul y me dice, pastor, ¿usted había visto algo igual? Yo le dije, con honradez, jamás yo había visto una mata de gandul con tanto gandul. Me dice, y pensar, pastor, que para yo tener esa mata de gandul, lo único que tuve que sembrar fue un gandul. Un gandul. Ese es el principio de la mayordomía de Dios. No damos a Dios para que Dios nos bendiga. Damos a Dios porque Él ya nos ha bendecido. Y no solamente nos ha bendecido, sino que aún habiéndonos bendecido, nos desafía en la experiencia de su bendición y nos dice, pruébenme en esto y verán que yo les abriré las ventanas de los cielos y enviaré bendición hasta que sobreabunde.
El secreto de la vida cristiana en el marco de la mayordomía estriba en la capacidad que yo puedo tener como hombre, como mujer, como administrador de un hogar, en la capacidad que yo puedo tener para, ¿sabe qué? El jíbaro nuestro lo dice perfectamente bien, para estirar el pie hasta donde me llega la sábana. Yo no puedo hacer más compromisos que los que mi capacidad económica me requiere. Y no puedo entrar en unos compromisos donde yo haga un desbalance de lo que debo dar al César y de lo que debo dar a Dios. Mire qué interesante. Como a mí no me gusta poner a nadie de ejemplo, yo cuando quiero poner un ejemplo de pecador me pongo yo, y cuando quiero poner un ejemplo del que sea me pongo yo. Pero yo les voy a dar un ejemplo mío. Resulta que yo estoy preparando mi presupuesto y debo darle al César lo que es del César y debo darle a Dios lo que es de Dios. Ahora, yo estoy preparando mi presupuesto y preparando mi presupuesto, mire lo que hago. Digo, bueno, tengo que pagar la luz. Si no la pago, me la cortan. Pago la luz. Tengo que pagar el agua, porque si no la pago, me la cortan. Y tengo que pagar el malvete y el seguro del carro. Porque si yo no pago el malvete y el seguro del carro, yo no puedo sacar el carrito a la calle. Por lo tanto, lo tengo que pagar. Pero sin embargo, hago el balance justo de lo que es del César. Pero cuando voy a lo de Dios, se me olvida que la demanda bíblica es, y el principio bíblico es, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fíjese que claro. Es decir, yo no puedo entonces partir de la premisa de que al César le tengo que pagar y a la obra de Dios la dejo al olvido. Al César le tengo que dar, pero a la obra de Dios le doy la espalda. Con el César tengo que responder, pero a la obra de Dios será cuando yo pueda. La enseñanza bíblica, el principio bíblico demanda que yo no puedo evadir la responsabilidad. Y mi responsabilidad Jesús la establece cuando dice, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Ahora, para yo poder darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios, Él me ha dicho que me ha capacitado como mayordomo, que Él me ha dado ese nombramiento. Yo soy mayordomo de lo que Dios me ha dado. Por lo tanto, si yo soy mayordomo de lo que Dios me ha dado, lo que yo tengo en mi bolsillo lo administro yo. Yo no puedo permitir que nadie me lo administre. Yo no puedo permitir que nadie me lo gobierne. Yo no puedo permitir que nadie bajo manipulación venga a sacar de mi bolsillo lo que está en mi bolsillo, porque a fin de cuentas el principio de Dios es dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de ¿qué? Lo que es de Dios. Pero tú eres el mayordomo de lo que Dios ha puesto en tus manos. Hace unos años atrás, bastantes, me pidieron que diera una charla sobre manipulación religiosa. ¿Cómo opera la manipulación religiosa? Y desde luego, pues yo me preparé para dar el curso de manipulación religiosa. Y el día del curso, yo le pedí a una estudiante que por favor se prestara para utilizarla ella como modelo de lo que es la manipulación. Le expliqué a ella lo que yo iba a hacer. Le dije, mira,
Yo simplemente voy a utilizar una serie de argumentos que son manipuladores para lograr sacar de ti un bien, en este caso un bien económico. Después que le explico a ella, le explico a los estudiantes y les digo a ellos, esto es lo que yo me propongo hacer. Yo voy a persuadir a esta querida hermana para que me dé X cantidad de dinero. Y desde luego le expliqué a los estudiantes delante de ella. Después que le expliqué a todo el mundo, entonces comencé con mi plan de manipulación. Me paro frente a ella y le digo, varona de Dios, el Espíritu me da testimonio que usted es una mujer santa y una mujer dada a Dios por completo. Y ella se paró así. Digo, y fíjese qué cosa, hay algo que Dios puso en mi corazón que yo le pida a usted. Si usted es una mujer de Dios, usted lo va a entender perfectamente. Y usted va a responder, porque cuando se tiene al Espíritu de Dios, se entiende lo que Dios está planteando. Varona, yo necesito que usted me dé $5,000 y ya usted verá que usted en su corazón va a sentir que el Espíritu de Dios le está dando la aprobación. Ahí de inmediato me volteo y le digo a los estudiantes, identifíquenme los argumentos de manipulación. Y ellos empezaron uno a uno. Pues claro, si le estoy diciendo a ella que una mujer de Dios nunca va a menospreciar una palabra de Dios, ella no tiene ninguna alternativa. Yo estoy diciéndole que esta es la palabra de Dios y ella no la puede menospreciar, porque si ella la menosprecia me está diciendo que no es de Dios. Así que cuando identificaron todos mis argumentos, la clase se terminó. Y cuando la clase se acabó, yo estoy montándome al carro y ella llega y me dice, profesor, mire, si usted necesita los chavos, yo me fui con el corazón partido. O sea, mira qué cosa extraordinaria. Explicado, masticado, rebuscado, dicho de todas las maneras a ella, al grupo, a los estudiantes, planteándose precisamente que este es un curso para evitar ser manipulados. Y a la larga, ella termina creyendo en mi manipulación. Le dije, mi hermana, pero usted no se dio cuenta. Sí, yo sé, pastor, pero si los necesita, yo se los doy. El hombre de Dios y la mujer de Dios es mayordomo. Es mayordomo de lo que Dios ha puesto en su bolsillo, de lo que Dios ha puesto en su cartera. Si Dios quiere que usted comparta un bien con alguien, Él se lo va a comunicar a usted. Pero lo que no podemos olvidar, lo que no podemos pasar por alto, es el principio de Jesús. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No olvide. Al Estado lo sostienen todos los ciudadanos responsables. A la Iglesia la sostienen solo algunos cristianos. Ojalá que entre esos algunos, usted y yo seamos parte. Que el Señor me los bendiga.